Hola, buenos días. Un cordial saludo para toda la comunidad de Cisneros. Este es un espacio del Comité de Ética Hospitalaria, donde vamos a hablar un poco de un tema muy interesante que nos puede generar muchas dudas a todos en algún momento que queramos una atención en el Hospital San Antonio. Bienvenidos y espero que nos queden unos temas muy claros el día de hoy. El tema para tratar va a ser los derechos y deberes de los pacientes, con una actualización del año 2023. En mayo de este año se reunió un comité donde se evaluaron los deberes y derechos de los pacientes bajo la normatividad vigente y se establecieron cuáles iban a ser. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre los derechos de los pacientes. Ya sabe que mi nombre es Sebastián Arena Montoya, coordinador médico, quien está dispuesto a asesorarlos o a resolver cualquier inquietud que nos genere esta charla. Para empezar, los derechos de los pacientes tenemos que son varios. Vamos a empezar con el primero, el cual nos dice elegir al personal de salud que le atenderá, pero hay que tener en cuenta este apartado que nos dice dentro de las opciones que ofrece la institución. O sea, usted si bien puede solicitar que lo atienda X o Y médico, X o Y enfermera, pero siempre y cuando la posibilidad del hospital lo permita. Si el médico no tiene citas o agenda, por ejemplo, un día determinado que usted lo requiera, no tenemos cómo sacar o crear citas que no tiene. Ya si bien si tiene disponibilidad y está agendado para esto, lo puede elegir. Si no, se tienen otras opciones en las cuales el paciente puede aceptar o no aceptar la atención por dicho profesional. Entonces, tener en cuenta esto, por favor. Sí puede elegir, pero siempre y cuando la institución tenga la disponibilidad de ese personal. El segundo derecho es a recibir un trato digno y amable que respete sus creencias, costumbres y opiniones sobre su enfermedad. El personal de salud le dará las explicaciones debidas, le explicará los procesos, todo lo que lleva pues su estancia en el hospital, lo que se le va a realizar o lo que se piensa, pero la persona es libre de opinar o de creer lo que considere y siempre debe de recibir un trato amable y que el personal respete sus opiniones y sus creencias. El número 3, tenemos que mantener una comunicación clara con el personal que lo atiende para que comprenda su estado de salud, el tratamiento y el procedimiento que se le va a practicar. Entonces, el personal de salud debe estar en la obligación de decirle a usted, bueno, tienes esta enfermedad, te encuentras de esta manera de salud, lo mejor para ti sería este tratamiento o hacerte este procedimiento. Esto nos conlleva a la firma de un consentimiento informado en el ámbito de los procedimientos que se debe realizar. Entonces, en este derecho, el paciente entonces tiene derecho a ser informado y que se le explique lo que se le va a realizar. Y ya el paciente puede elegir o no si acepta eso. El cuarto punto, tenemos que respetar la voluntad propia y la de la familia para realizar procedimientos o no. O sea, el paciente o la familia, si el paciente está inconsciente o en un estado ya mental no favorable, que la familia es la que toma las decisiones, pueden dejarse realizar o no un procedimiento específico. Entonces, se le debe brindar esta opción. El quinto punto es el derecho a que se le informe sobre la historia clínica y que ésta sea tratada de manera confidencial, secreta y que solo bajo su autorización o solicitud de un ente legal pueda ser solicitado o conocido. Entonces, el paciente llega, se atiende, bajo esa atención se va a crear una historia en el sistema, en el computador o escrita en algún momento puede ocurrir y el paciente tiene el derecho a que esa historia sea confidencial, que nada de lo que se hable en ese momento médico sea tratado en otros pasillos o en otros momentos.
eh, y también que solamente se le entregue la historia a la persona con el documento de identidad o bajo una solicitud de una entidad estatal que lo requiera de una manera oficial. Por esto, se tiene un comité de historias clínicas, un manejo de la custodia, un área de archivo clínico, quienes les pueden resolver mayor las dudas que puedan presentar de esto. Bueno, para continuar, el sexto punto es el derecho a ser escuchado y obtener respuesta a sus reclamos, sugerencias e inquietudes. En este apartado, tener muy en cuenta que también el personal que atiende merece respeto. Una cosa es que ustedes pueden ser escuchados y atendidos, otra cosa es en el tono o la manera con que hacemos esos reclamos. La idea es hacerlo formal, respetuosamente y tranquilamente y solicitar que se le responda a lo que se está preguntando. Listo. Séptimo punto, derecho a revisar y a recibir explicaciones acerca de los costos y servicios obtenidos o recibidos. Entonces, esta parte ya es más administrativa, en el cual el paciente tiene derecho a mirar, a consultar y a saber de dónde viene un copago, una cuota moderadora o una factura en el servicio de urgencias o un pago por una parte de hospitalización. Tiene el derecho a saber cada cosa a qué se debe su valor y llevar su explicación adecuada. Tenemos el octavo punto, recibir la atención de urgencias que sea requerida con la oportunidad que su condición lo amerite. Entonces, cada paciente que llega a urgencias se le debe realizar una clasificación de triaje establecida por el gobierno nacional y por muchos países del mundo, donde se define si es una urgencia o no y para dónde debe de ir, si es para el servicio de urgencias y tratado directamente ahí o se deriva al servicio de consulta externa, porque la enfermedad puede ser tratada por ese lado, pero se debe de garantizar que se atienda al paciente. Tenemos en el noveno punto el derecho a la atención preferencial. Las mujeres gestantes, los menores de 5 años, la población discapacitada o los adultos mayores de 65 años deben de ser tratados con más preferencia, por decirlo así, por su condición de vulnerabilidad. En ocasiones los servicios están muy congestionados y los pacientes se pueden acercar y decir, yo cuento con atención preferencial, por favor colaboren porque estoy embarazada o el niño está muy pequeño o tengo una persona discapacitada o la persona ya es un adulto mayor con dificultad para la movilidad que no pueden aguantar ciertos momentos de pie o otras circunstancias que puedan afectar su condición física. En el décimo punto, se debe de acceder a los servicios de salud de acuerdo al portafolio del hospital y contratados con la institución. O sea que las personas de la comunidad que tienen su afiliación acá en el hospital deberían de poder acceder a todos los servicios que el hospital oferta, ya sea vacunación, odontología, medicina, urgencias, hospitalización, todos los servicios, entre otros, deben de ser atendidos y prestárseles el servicio. Bueno, por último, en la parte de derechos de los pacientes tenemos su derecho a morir con dignidad, ya que se le respete su voluntad de permitir que en el proceso de la muerte siga su curso natural de la enfermedad. Esto no es ayudarlo a morir, no, sino que existen dos opciones cuando un paciente llega en un estado crítico, o hacer hasta lo imposible por llevar a que esa vida del paciente sea en sobrevida o que lograr que el paciente viva, ya sea intubado, reanimado, buscar alternativas para que sobreviva, o que la persona o sus familiares toma la decisión de dejar que su enfermedad continúe su curso sin intervención de una reanimación. O sea que la enfermedad va llevando hasta que puede generar el proceso de la muerte. Entonces las personas tienen totalmente el derecho a esto. Es el caso puntual que, por ejemplo, le dicen a los médicos, no,
dejémoslo ya tranquilo, que descanse. O no, que sea lo que Dios quiera, o dejemos que todo pase, o lo que le puedan hacer acá. Entonces, ¿esto qué ocurre? Que la enfermedad sigue su proceso y va llegando al momento de que la persona fallece. Entonces, tanto la persona como los usuarios con familiares que dependan de ellos tienen ese derecho a elegir. Bueno, para pasar de tema, ya vamos a hablar de los deberes. Así como los usuarios tienen unos derechos, también deben de cumplir unas responsabilidades, unos deberes para que la atención sea buena y ágil en los servicios. Primer punto, se debe de presentar los documentos requeridos para la atención, ya sea el documento de identidad, las órdenes médicas. Debemos de garantizar que la persona que se está atendiendo sí es la del documento o el documento que nos dice. Entonces, sepan que este es un deber, no es por entorpecer el servicio, sino que se debe de solicitar el documento de identidad. Ya hay casos excepcionales que son las urgencias vitales graves, que el paciente está al borde de la vida o de fallecer. Entonces, esto puede esperar mientras se atiende el paciente, pero igual siempre se necesita el documento de identidad. Segundo punto, respetar al personal de salud, como lo mencionaba en la parte de derechos. Tienen derecho a ser tratados bien, pero también deben de respetar al otro personal que los atiende, de tener una comunicación entre las dos partes de una buena manera. Tercer punto, cuidar y usar racionalmente los servicios, los recursos, medicamentos y las instalaciones de la institución. Bueno, en este punto vemos que muchos pacientes eh, se desbordan un poco en el consumo o consultan mucho a repetición y le quita recursos a otros pacientes o le quita disponibilidad al hospital, lo cual debemos de ser conscientes y racionar un poco esto a medida que lo vamos necesitando. En el caso de medicamentos, muchas veces se reclaman fórmulas y solamente se toman hasta cierto número de pastillas y un uso adecuado de los recursos debería ser retornar las que no se toma o, o las que no se está necesitando en el momento para darle un mejor uso a esto. Cuarto, proponer el autocuidado y el de su familia y de su comunidad. O sea, ser consciente de su estado de salud y ayudar a que la comunidad y su familia sea saludable y siga su curso, pues una dieta, un ejercicio, ser pues consciente de eso. Quinto punto, tenemos atender oportunamente las recomendaciones del personal de la salud. En ese punto podemos ver que en muchas ocasiones en un servicio de consulta de urgencia se le dan unas recomendaciones, buena hidratación, no estresarse mucho, no quedarse mucho tiempo de pie, consultar inmediatamente si algo en específico, pero en ocasiones no se da esto, la persona no sigue las recomendaciones. Entonces, para que sepan que también es un deber del paciente seguir las recomendaciones dadas por el personal de la salud. Como sexto punto, tenemos cuidar de sus pertenencias o dejarlas en custodia cuando vengan al hospital. Sabemos que estamos en Colombia, no podemos eh, dejar nuestras pertenencias sin un cuidado y puede que alguien tome las cosas y se las lleve, entonces debemos de estar pendientes de esto. Séptimo punto, respetar los horarios de visitas y las normas de seguridad de la institución. En ocasiones se molestan porque eh, no se le deja ingresar a ver su paciente o alguna situación en particular, pero también tener en cuenta que como en los bancos, como en muchas instituciones, también en otros hospitales, todos cuentan con horario. En este caso, horarios de visitas. Se le debe preguntar al personal que labora en la taquilla de urgencias o en información cuáles son los horarios de visitas. Se les brinda esta información y deben de respetar esto. Se hacen excepciones, sea un caso urgente o grave, donde sí es mejor que el paciente vea a sus familiares, pero lo normal es respetar estos tiempos.
Octavo punto, brindar la información veraz, clara y oportuna del servicio de salud, porque en ocasiones vemos que lastimosamente los pacientes nos mienten, nos dicen que se cayeron caminando y en realidad fue de una moto, o, o que pasó esto y después resurge que fue otro relato. Esto es muy importante decir la verdad porque de una u otra manera las personas se van a dar cuenta, ya sea porque vino otro implicado en ese accidente o, o la persona que en realidad era dueña del documento vino y dijo que ese no era la persona que decía ser. Bueno, entonces evitar esto y decir siempre la verdad en el servicio. Noveno punto de los deberes, contribuir al financiamiento de los gastos de salud de acuerdo a su plan de beneficios. Debemos de entender que las empresas, las EPS, tienen unos valores establecidos para hacer unos pagos según un nivel de afiliación. Esto se debe respetar porque si no, el funcionamiento económico del hospital y el sostenimiento de las EPS no va a ser adecuado y no vamos a tener con qué brindarles el servicio luego. Entonces, entender que existen unos cobros adicionales. El número 10, asistir puntualmente a las citas asignadas o a su cancelación mínimo 24 horas de anticipación. Tenemos esto que también nos parece muy triste porque si bien en ocasiones por situaciones especiales las agendas son reducidas, muchos pacientes piden citas y no asisten y tampoco avisan que no van a asistir y se pierde la cita. Esta podría ser asignada a alguien más o usada en ese tiempo en otra actividad y se está perdiendo esto porque no se avisa que no se va a asistir. Y en realidad pues en ocasiones la comunidad se molesta porque no encuentra citas, pero también estamos viendo que un alto porcentaje de las citas no las cumplen. Entonces, valorar esto y saber que debemos de asistir a la cita. Como último punto, en esta parte de los deberes, saber que existe una oficina de atención al usuario y es un deber del usuario poner una queja, reclamo, sugerencia o felicitación para que el servicio se preste mejor. Entonces, saber que está este servicio, está un buzón, puede ser de manera anónima, colocar el nombre, colocar los datos para una respuesta, pero es un deber del usuario hacerle saber también al hospital qué está sucediendo, sea bueno, sea malo, sea de sugerencia o entre otras solicitudes que puedan requerir. Bueno, espero que les haya quedado claro estos temas. Me alegra mucho compartir con ustedes. Cualquier duda o inquietud pueden escribir acá en los comentarios o también acercarse al hospital, a la oficina de atención al usuario, la coordinación médica o el área administrativa. Feliz día para todos. Hasta luego.